muchachos, entonces, ¿qué estoy señalando aquí? Microvellosidades. No, falso. El heterocilio. Ok, muy bien. Las estereocilias, muy bien. ¿Qué funciones tienen las estereocilias? Profe, la absorción del líquido testicular, Ajá. la fagocitosis de espermatozoides malos Ujú. y la maduración de los espermatozoides Sí, ¿cómo? con 3 sustancias que Ok. son glucoproteínas, Ujú. ácido ¿cómo Sí, es? ciálico. Y no me acuerdo, Gliceril fosforilcolina. ese. Ok, muy bien, listo. Ok, entonces vamos a hablar ahora del conducto deferente. El conducto deferente o vaso deferente, ¿cierto? Es es un tubo recto, ¿cierto? Que se dirige verticalmente, va hacia arriba, en la región posterior del epidídimo, metido dentro del cordón espermático. Entonces va a poseer una pared muscular gruesa que va a estar formada por una capa circular media y dos capas longitudinales, una externa y una interna. O sea que la capa circular media queda como ensanduchada entre las dos longitudinales. Si tiene tres capas musculares de músculo liso, ¿qué nos querrá decir eso? Profe, que tiene muchos movimientos peristálticos, ¿no? Exactamente, que tiene un movimiento peristáltico potente, poderoso, ¿sí? Muy bien. Entonces, por dentro de esa capa longitudinal interna, entonces va a existir una lámina propia, fibroelástica, que va a estar recubierta por un epitelio que es cilíndrico alto, casi idéntico al del epidídimo, pero va a estar elevado en pliegues longitudinales por esa lámina propia. Entonces, esto le va a dar una característica a la luz del conducto deferente y es que se va a ver como estrellada, ya la vamos a mirar. Ese peristaltismo, entonces, de esa gruesa capa muscular va a empujar a los espermatozoides durante la eyaculación. Y en la ampolla de los conductos deferentes, o sea, en la porción más cercana allá al conducto eyaculador, donde ya se va a convertir en conducto eyaculador, entonces esa capa muscular se hace un poquito más delgada. Miren acá entonces estamos viendo el corte del conducto deferente en el que estamos viendo esa lámina basal, esa lámina propia, elevada como en estos pliegues, lo que le da el aspecto a esta luz, un aspecto estrellado. Miren, aquí tenemos las tres capas del músculo liso, una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. O sea que miren que todo esto es pared de músculo liso. ¿Será que entonces que cuando uno palpa el conducto deferente se palpará grueso o se palpará delgado? Grueso. Bastante grueso. De hecho, recuerden que el conducto deferente es el elemento forme más grueso dentro del cordón espermático y uno lo logra palpar ahí a nivel del escroto. Y aquí entonces vamos a ver, en el conducto deferente nuevamente estamos viendo el epitelio con estas células cilíndricas altas, con vellosidades y con estas células redondeadas basales. Y aquí vamos a ver capa de músculo liso alrededor, que esta sería ¿cuál lámina? ¿Qué capa sería esta que estoy señalando aquí? La media. No, La longitudinal interna. claro, por supuesto. Estas son células musculares lisas, esta sería la capa longitudinal interna. Muy bien. Profe, no es Señor, circular interno. longitudinal. Hay dos longitudinales, interna y externa, y una circular media.
Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, las vesículas seminales son divertículos tubulares no ramificados, pero muy contorneados que hacen parte o que fueron parte del conducto deferente. Embriológicamente, ¿de dónde vienen estas dos estructuras? Profe, los conductos seminíferos. Ve, mesonéfricos. Exactamente, vienen del conducto mesonéfrico los dos. Entonces, recuerden que cuando se van elongando esos conductos mesonéfricos, me va formando toda la tubería y llega un momento en el que se enrolla sobre sí mismo y es lo que, es lo que me va a formar las vesículas seminales. Muy bien. Entonces, estas vesículas seminales, si las desenrolláramos, medirían 15 centímetros de longitud, pero al hallarse contorneadas sobre sí mismo, entonces forma un cuerpo de más o menos 5 o 6 centímetros de longitud. Este tubo va a estar rodeado por una capa de músculo liso, una circular interna y otra longitudinal externa. O sea que en vez de tres, como el conducto deferente, solamente va a tener dos. ¿Sí? Y va a tener una capa de tejido colágeno externa que va a contener abundantes fibras elásticas. Si esta vesícula seminal tiene músculo liso a su alrededor, ¿qué nos dice? Peristaltismo. Que también tiene capacidad de contracción. Justamente, ¿para qué será eso? Para poder mover el líquido seminal. Eh, Exactamente, para poder, tanto como moverlo, no, para poderlo drenar. Listo. Ok. Entonces, esa mucosa de la vesícula seminal está formada por una lámina propia fibroelástica elevada en pliegues altos, estrechos y complicados. O sea, es mucho más compleja incluso que el conducto deferente. Y va a estar cubierta por unas células epiteliales cilíndricas altas, ojo, no ciliadas, a diferencia del conducto deferente que sí son ciliadas. Y va a haber una población de células redondas basales no especializadas, muy parecidas a las que vemos en los conductos deferentes y en los conductillos eferentes. Y esas células altas tienen unos rasgos de células secretoras con grandes vacuolas secretoras cerca de su superficie luminal. Esa complejidad de estos pliegues mucosos hace que el área secretora sea muy grande, por lo tanto el 70-80% del contenido del semen va a consistir de esa secreción densa, cremosa y amarillenta de las vesículas seminales. Esta secreción entonces va a contener abundante fructosa, otros azúcares, prostaglandinas, proteínas, aminoácidos, ácido cítrico y ácido ascórbico, todas esas cosas que son importantes en el semen. Y sabemos que la fructosa es el principal nutriente para los espermatozoides. Listo. Ok, entonces aquí vemos entonces el intrincado, el entramado de estas vesículas seminales que hace que entonces tenga una gran superficie para que haya más epitelio secretor. Y aquí entonces estamos viendo a estas células cilíndricas altas sin microvellosidades, con unos núcleos como blanquecinos, ¿sí? Y con abundante secreción. Y aquí vemos las células redondas basales y aquí estamos viendo alrededor fibras musculares lisas. Veanlas acá. Y estas goticas que vemos acá son goticas de secreción eosinófila, que son gotas de secreción de todas estas células que se van acumulando acá y que se tiñen pues con la tinción de hematoxilina eosina. El conducto eyaculador entonces va a estar formado por esa unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Va a tener una longitud de 2,5 centímetros y va a estar revestido por un epitelio de células redondas, pequeñas y cilíndricas altas, idénticas a las de la ampolla, pero, ojo chicos, no hay músculo liso en su pared. No hay movimiento. O sea que No peristaltismo. no hay peristaltismo. Entonces, ¿cómo hace el semen para pasar ese pedacito? A presión. Exactamente. Como vienen con tanta fuerza las secreciones desde el conducto deferente y desde la vesícula seminal, esa presión hace que se supere ese espacio ahí de resistencia. ¿Listo?
Y esos conductos eyaculadores, derecho e izquierdo, entonces van a atravesar la próstata glandular y van a desembocar en la uretra prostática, en el utrículo prostático. Eso ya lo sabíamos. La próstata entonces va a estar formada por glándulas secretoras que se abren en la uretra y que viene y la atraviesa. Y estas glándulas y conductos prostáticos entonces se van a estar integrados en un estroma con tejido conectivo de fibroblastos, colágeno y músculo liso. La próstata tiene abundante músculo liso. Y va a estar rodeada por una cápsula de tejido colágeno, de tejido conectivo denso, de la que van a partir algunos septos que se meten parcialmente en el intersticio, perdón, en el parénquima, dividiéndola en lóbulos poco definidos. Pero recuerden que no habíamos dicho que a nosotros nos interesaban cuántos lóbulos prostáticos. ¿Cuál división íbamos a hacer de la próstata? La parte secretora. ¿Cómo? ¿Cuáles son los tres? ¿Cuáles son los tres lóbulos que vamos a reconocer de la próstata? El istmo, El istmo, el sí señor, postero y, superior y el y posterior los dos inferior. y los dos lóbulos posterolaterales, no más. ¿Listo? Con estos tres lóbulos tenemos. Ok, muy bien. Entonces, las glándulas prostáticas van a estar organizadas en tres grupos concéntricos alrededor de la uretra. El que está más cercano a la uretra, que es un pequeño grupo de glándulas que llamamos mucosas, que abren sus secreciones o tienen sus conductos directamente a la uretra. Detrás de ellas va a haber otro grupo de glándulas un poquito más grandes, ¿cierto? Que se llaman las glándulas submucosas y que van a abrirse a un conducto común y luego ese conducto común va a ir a la uretra prostática y finalmente va a haber un grupo más externo, que es el más grande, con las glándulas prostáticas principales que van a abrirse también a un conducto común y que este conducto común va a drenar en la uretra. Entonces, mírenlo acá. Aquí tenemos, esto es un corte de la próstata en el que estamos viendo la uretra, estamos viendo la cápsula prostática, que es tejido conectivo denso, y estamos viendo abundante músculo liso. Bien, entonces aquí tenemos, en la uretra, vamos a tener las glándulas mucosas, ¿cierto? Que son estas aquí que están pequeñitas alrededor de la uretra, que drenan su contenido directamente a la uretra. Luego vamos a tener este otro grupo, que son las glándulas submucosas, que miren que son estas amarillitas que forman un conducto común, y ese conducto común va a drenar luego a la uretra. Y finalmente tenemos estas glándulas, que son las glándulas prostáticas principales, ¿sí? Que van a drenar también en un conducto común y van a terminar drenando en la uretra. Y miren, chicos, que que les iba a mostrar, se me olvidó. Ah, ok, y vemos entonces cómo los conductos eyaculadores me van a atravesar toda esta porción glandular de la próstata para venir a drenar luego a la uretra prostática a la altura del utrículo. ¿Estamos claros? Chicos. Sí, profe. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, los conductos, como decíamos, de esas glándulas prostáticas submucosas y principales van a desembocar en los senos uretrales posteriores a cada lado de una cresta longitudinal llamada la cresta uretral. Ese dato, pues, no nos mata. Pero lo que sí nos interesa, que ese epitelio que va a revestir a esas glándulas prostáticas va a formar unos pliegues complejos acompañados por una estrecha lámina propia de sostén. Y que vamos a encontrar dos tipos de células epiteliales en ese epitelio que reviste las glándulas prostáticas. Unas células cilíndricas altas o cúbicas con un citoplasma espumoso claro y unos núcleos basales claros, y unas células basales planas, escasas y con núcleos oscuros en contacto con la membrana basal. Mírenlo acá. A ver, aquí no se ve tan bien. Bueno, miren acá. Aquí alcanzamos a ver entonces. Aquí se ve mejor. Entonces miren, aquí tenemos unas células cilíndricas altas con unos citoplasmas claros, basales, y estas células basales,
¿sí? Con núcleos, con núcleos planos y oscuros, aquí en contacto con la lámina propia, que es muy delgadita, y miren que aquí encontramos fibras musculares lisas, ¿sí las ven? Y miren cómo es de complejo el entramado de de todos estos acinos glandulares. Y esta imagen que están viendo acá es un cuerpo amiloide o un cuerpo amiláceo. Esto lo vamos a encontrar en las próstatas de individuos añosos, ¿cierto? En la próstata de individuos ya envejecidos, que esas secreciones prostáticas se van a acumular y se van a empezar a calcificar. Entonces nos van a formar estos cuerpos amiloides. Ok. Entonces, entre estas secreciones de estas Entonces esos células de la... cuerpos son los que van a generar como tal ese problema prostático. No, no, simplemente es un hallazgo, pues es un hallazgo que nos dice, vea, esta próstata está vieja, ¿cierto? Pero no genera ningún daño. Listo. Entonces decíamos que entre las secreciones de las células están la fosfatasa ácida, que es producida en gran cantidad por los lisosomas, ácido cítrico, fibrinolicina, amilasa y otras proteínas. Y esas luces glandulares, entonces, como les decía, suelen contener algunas secreciones almacenadas que en ancianos se van a calcificar y se van a observar unos cuerpos esféricos amiláceos o amiloides, formados básicamente por glicoproteínas condensadas y ocasionalmente calcificadas. ¿Listo? Esos conductos prostáticos también van a estar recubiertos también por un epitelio cilíndrico alto, pero a la medida en la que nos vamos acercando a la uretra, se van haciendo progresivamente más cúbico o incluso de transición como el propio epitelio uretral. ¿Sí? Entonces recordemos que el epitelio prostático es testosterona dependiente, ¿cierto? O sea, que se desarrolla y que se mantiene a partir de la testosterona y que es la causa justamente de que los hombres mayores, por toda la exposición durante mucho tiempo a esa testosterona, entonces se haga una hiperplasia prostática. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a los pacientes con cáncer de próstata, cuando está muy avanzado, les hacemos orquidectomía bilateral? ¿Quién se le ocurre una idea? Pero la orquidectomía bilateral es que le quitan los lóbulos laterales, ¿o qué es? ¿Qué es orquidectomía? Que quitan la orquídea. ¿Qué es, qué es una orquitis? ¿Qué es el mesorquio? Orquitis es inflamación de los testículos. Ok. ¿Qué es el mesorquio? ¿Qué es la La porción criptorquidia? posterior de los testículos. No, recuerden que el mesorquio es el meso de los testículos, el que acompaña el testículo en su proceso de descenso desde el abdomen hasta el escroto. ¿Qué es la criptorquidia? Profe, yo creería que a ellos se le hacen esa cirugía para que no haya como tanta secreción de testosterona y se evite. Espérate, Santi, espérate, que es que enseguida me respondes esa pregunta. ¿Pero qué es la criptorquidia? Es cuando no se da el descenso de los testículos. Cuando el testículo no desciende hasta el lugar donde debe descender. Bien, entonces, ¿qué será la criptorquidia, Santi? Ahora sí. La criptorquidia no, que es la orquidectomía La bilateral. estripación de los según lo que acabé de ver, son una estripación de los testículos. Exactamente, es que estirpan los testículos bilateralmente, ¿cierto? Ahora, ¿con qué objetivo, Santi? Para que no haya tanta secreción de testosterona. Que no haya secreción de Y, testosterona. ¿Y eso que y por qué en un paciente con cáncer? A ver, ¿qué se te ocurre?
como usted dijo que a los ancianos les dan una hiperplasia en la Ujú. próstata por la causa de tanta secreción de testosterona, lo que hacen es evitar eso. Exactamente. El cáncer de próstata también es hormonodependiente, también es testosterona dependiente. Entonces, pacientes que tienen un cáncer de próstata muy jodido o recurrente, entonces se opta por hacer esta cirugía justamente para prevenir esa estimulación con testosterona, ¿sí? Y entonces así prevenir la recurrencia del cáncer. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que qué pasará con la erección de esos pacientes? No, profesor, se pierde. Exactamente, esos pacientes entran en disfunción eréctil porque no tienen testosterona y la testosterona es fundamental para eh, para la erección. ¿Listo? Profe, pero una pregunta. ¿Y Hola. entonces por qué no más fácil hacen la prostatectomía y ya? Porque es que, o Porque es sea, que a veces hacen la prostatectomía, pero aún así quedan celulitas por ahí y ya son muy difíciles de quitar porque no se ven. Y empieza otra vez el cáncer. Entonces, para evitar ese crecimiento, ese sobrecrecimiento otra vez de la próstata, sí, pues del cáncer, entonces les quitan los testículos. listo, profe, gracias. Ujú. Pero, Entonces, Profe, ¿cómo es? profe, disculpe, ahí Hola, de hola. todas Dime. ah, ahí de todas maneras la vesícula seminal y la glándula no seguirían secretando. Sí, claro, las vesículas seminales lo que pasa es que solamente quedaría vesículas seminales, porque normalmente estos pacientes les han hecho prostatectomía porque tenían cáncer y ya les quitaron el testículo, o sea, ya no tienen espermatozoides. Y recuerda que las vesículas seminales también son testosterona dependientes, entonces también se van a atrofiar. Mejor dicho, esos individuos quedan sin erección y sin eyaculación. pero Venga, Gina, profe, ¿entendió? Sí, profe. Santiago. profe, ellos no serían dependientes de Viagra y eso les ayudaría o eso ni ayuda. Recuerden que habíamos hablado que cuál es el efecto del Viagra. Eso ya lo hablamos. ¿Para qué sirve el Viagra? ¿Qué es lo que hace? Vasodilatación. Mm, favorece que haya vasodilatación, ¿cierto? Pero tienen que estar todos los otros mecanismos funcionando para que el Viagra pueda funcionar. En este caso, como no hay testosterona, no están todos los otros mecanismos. Profe, pero Ah, entonces este paciente tampoco tendría como tal Deseo sexual, deseo sexual porque no tiene testosterona. efectivamente, Bueno, efectivamente, pues no tiene deseo sexual, tienes toda la razón. Profe, Hola. y siempre se le tienen que extirpar los dos testículos para, pues, Si estamos previniendo una recurrencia de cáncer de próstata, sí, claro, porque si dejas uno, dejas testosterona. ya. Pues, ¿Ya? sí, profe, Bueno, gracias. ok. Entonces, como decíamos, ese epitelio prostático pues va a requerir de niveles suficientes de testosterona para mantener su integridad estructural y funcional. Y si hay un hipogonadismo, si hay un hipoandrogenismo, se va a manifestar entonces por una transformación de ese epitelio alto y secretor en un epitelio cúbico con pérdida o disminución de su actividad secretora. Y este cambio también va a ir en aumento a partir de los años centrales de la vida y en casos extremos, ese epitelio puede adquirir un patrón escamoso a menudo con formación de queratina, o sea, llega un momento en que los hombres hacemos un hipogonadismo y esa próstata se va a empezar a atrofiar. Y entonces ese epitelio se va a dañar y va a perder su capacidad secretora. Listo. De las glándulas bulbouretrales, ya sabemos que son las famosas glándulas de Cooper. Vamos a encontrar en la uretra membranosa, que ¿cuál es el otro nombre de la uretra membranosa? uretra esponjosa. Nope, esa es la peneana. La intermedia, profe. La intermedia, muy bien. Entonces, en la uretra intermedia o membranosa vamos a encontrar la abertura de los conductos de las glándulas bulburetrales. Recuerden que son unos conducticos que son largos, pero son muy estrechitos, ¿cierto? Estos conductos van a estar cubiertos por un epitelio alto y secretor de moco,
tienen un diámetro de 5 milímetros y su epitelio produce un líquido acuoso y ligeramente mucoso que tiene abundantes azúcares, básicamente o principalmente galactosa, ¿sí? Y algo de ácido ciálico y tiene una función lubricante, pero además tiene una función de limpieza, ¿lo recuerdan? Y vamos a hablar del pene. El pene entonces va a estar formado por tejido eréctil y va a contener parte de la uretra masculina. Ese tejido eréctil se va a hallar en dos cilindros dorsales o dorsolaterales llamados los cuerpos cavernosos y un cilindro ventral llamado el cuerpo esponjoso, por cuyo interior pues ya sabemos que va a ir o va a discurrir la uretra peneana. Estos cilindros, los cuerpos cavernosos, van a estar rodeados por un tejido conectivo denso, que es la túnica albugínea, que también recuerden que sea medial, los mantiene unidos. Y que solamente se separa en dónde esa túnica albugínea. En los pilares. En los pilares, muy bien, hacia la base del pene, perfecto. Ok, entonces aquí estamos viendo un corte histológico del pene, donde estamos viendo los cuerpos cavernosos, estamos viendo la túnica albugínea cavernosa, ¿sí? Y aquí estamos viendo el cuerpo esponjoso atravesado por la uretra. ¿Y cómo se llama esa estructura que me mantiene esos tres cuerpos eréctiles unidos? Fascia profunda. La fascia peneana profunda o fascia de Bock. Muy bien, Vero. Listo. Y miren que vamos a encontrar entonces aquí estructuras vasculares, las arterias peneanas, la arteria peneana superficial, ¿sí? Y las arterias cavernosas, que aquí no nos las alcanzan a mostrar. Y alrededor vemos tejido conectivo laxo y piel. Entonces esos tejidos eréctiles básicamente son músculo liso con unos espacios interconectados que van a permanecer vacíos en el pene en flácido, pero que se van a llenar de sangre en el momento de la erección y pues obviamente nos van a dar un órgano mucho más grande y mucho más rígido. Esa vascularización del pene, entonces sabemos que se va a realizar a través de la arteria dorsal del pene y las arterias profundas. Y que esas arterias profundas van a surgir, de esas arterias profundas van a salir las arterias helicinas que se van a desenroscar y van a abrirse espacios, se van a abrir esos espacios vasculares para llenar de sangre. Entonces, miren, acá tenemos músculo liso, abundante cantidad de músculo liso, y aquí vamos a encontrar entonces los espacios vasculares que miren que incluso en este corte alcanzaron a coger glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos ahí metidos. ¿Listo? Aquí en este corte histológico alcanzamos a ver la arteria cavernosa o la arteria peneana profunda, ¿sí? Y estamos viendo aquí estos espacios vasculares. Todo esto se va a llenar de sangre para darle rigidez. Entonces, esas arterias helicinas las llamamos así porque tienen forma espiral en el pene flácido, pero durante la erección se van a dilatar, se van a poner rectas y van a llenar de sangre esos cuerpos cavernosos. Y este efecto de llenado se debe en parte a ese cierre de las comunicaciones arteriovenosas que existen entre las arterias helicinas y las venas profundas, que son la vía normal de drenaje de la sangre que viene de esas arterias helicinas en la situación de flacidez. Entonces nosotros normalmente nos está llegando sangre al pene, pero se está yendo normalmente la sangre, por eso es que no nos ponemos erectos. Cuando se da el estímulo parasimpático, entonces se da ese cierre, ¿sí? de esos cruces arteriovenosos, con lo que la sangre de las arterias helicinas también se desvía hacia los espacios cavernosos y ese aumento de la presión dentro de los espacios cavernosos también va a bloquear o a obstruir las venas que están alrededor, ¿cierto? Y eso va a hacer entonces que se mantenga todo el flujo venoso, además de la acción de los músculos isquiocavernosos. Después de la eyaculación, entonces va a cesar este impulso autonómico y las comunicaciones arteriovenosas se van a abrir y la sangre va a pasar entonces nuevamente de los cuerpos cavernosos a las venas y se va a perder la tumescencia. Ese componente eréctil, perdón, del pene va a estar rodeado por piel con un tejido conectivo subcutáneo laxo, muy laxo, que le va a permitir desplazarse durante el coito, va a facilitar la penetración. Y en el extremo distal del pene, ese cuerpo esponjoso va a formar el glande del pene, recubierto por epitelio escamoso, no queratinizado, con unas glándulas sebáceas. Y esas glándulas sebáceas van a producir, ¿qué hay en el glande?
Profe, el esmegma, ¿cómo es que se llama? El esmegma, sí, muy bien. Va a producir el esmegma. Profe, una pregunta. Dime. Si digamos que después de la erección y eso, la vena no vuelve como a su tamaño normal, ¿puede generar problemas? O- Si no se drenara el tejido, pues la sangre los cuerpos eréctiles, ¿ok? Sí, ya después como que pasó todo, pero Sí, eso sigue claro, como... entonces eso se conoce, eso es una condición clínica que se conoce como el priapismo, justamente, y que es una erección que se mantiene más allá de lo que se debería esperar. ¿Y ahí se tendría que hacer algo quirúrgico o esperar? Hay varias alternativas, hay unas que son medicamentosas, hay otras que son quirúrgicas, pero inicialmente siempre se intenta lo medicamentoso. Ah, listo, profe. O sea, y si le pasa a un individuo, ¿puede ser que le siga pasando o puede ser solo una vez? Depende de la causa. Por Mm, ejemplo, en individuos de raza negra es muy común que les pase porque las células falciformes, esos drepanocitos que son anormales, que son glóbulos rojos deformados, se quedan atrapados. Entonces forman trombos y puede causar priapismo. Ah, listo, perfecto, gracias. Ok. Tengo una Bueno, Laura, pregunta hola, con... dime. Lo que pasa es que ayer estábamos viendo unos Ujú, compañeros y yo, ujú. y estudiando nos dimos cuenta que como una, digamos, una atrofia en esas glándulas sebáceas en donde se vuelven más grandes y generan como unos puntos en el pene que se llaman granos de Fordyce. Ujú, Eso también estábamos viendo que se da en otros lugares como en los labios y todo. ujú. Eso como tal, eso se puede quitar o qué. Pues si molesta la vida, si duele, sí. Si no, no se le hace nada. Pues por ejemplo en los labios, porque eso es como, hay algunas personas que les parece eso como antiestético. Antiestético, exacto, pero te digo, sería una cosa más de estético, pues, pero eso pues de funcionalidad no tiene mucho problema. Profe, ¿y usted sabe eso con qué se quita? Si No, la tretitonina sirve. no tengo la más remota idea, mija. Eso sí es saber de los dermatólogos. Ah, bueno, profe, gracias. Ahí sí me corchaste, no sé. Bueno, listo. Entonces la uretra peneana se va a abrir al exterior en el meato, la punta del glande. ¿Qué pasa cuando se forma ese meato por debajo del glande? Hipospadia, Una hipospadia y si es por encima, epispadia. una epispadia. Muy bien. Entonces, la mayor parte de esta uretra peneana va a estar cubierta por un epitelio cilíndrico no secretor en el que van a drenar unas pequeñas glándulas mucosas situadas en el cuerpo esponjoso. Y dentro de la fosa navicular del pene va a estar recubierto normalmente por un pliegue superpuesto de piel llamado el prepucio, ¿cierto? Que es rico en fibras elásticas que permiten su retracción durante el coito. ¿Listo? La clase de hoy, chicos, era cortita, era terminar el tema de histología masculina y empezamos la próxima clase con histología femenina y les voy a explicar cómo funciona el CD de histología de la Universidad de Antioquia para que lo utilicen y estudien de él. ¿Listo? Profe, ¿El qué? Perdón, no te escuché. El CD de histología de la Universidad de Antioquia. Ah, ya. ¿Listo? Sí, Yo les profe. explico cómo funciona y cómo lo vamos a utilizar.